La nieve caía sobre Belmont Square como polvo de estrellas sobre un escenario abandonado. Era Nochebuena, y las casas victorianas que rodeaban el parque brillaban con luces doradas, guirnaldas de acebo y el resplandor cálido de familias reunidas. Todas excepto una. La mansión Frost se alzaba en la esquina norte como una bailarina petrificada en su última reverencia. 3 pisos de ladrillo rojo y ventanas emplomadas que alguna vez resplandecieron con fiestas legendarias, ahora reflejaban únicamente la luz fría de la luna sobre la nieve. Las cortinas de terciopelo Borgoña permanecían cerradas, como telones que nunca volverían a abrirse. Dentro, Magdalena Frost caminaba descalza sobre el suelo de parquet de su salón principal. Sus pies, que alguna vez ejecutaron fuetés perfectos en los escenarios más importantes de Europa, ahora simplemente susurraban contra la madera en pasos medidos, casi rituales. Tenía 78 años, pero su postura seguía siendo impecable. La espalda recta, el cuello largo, los hombros hacia atrás. Una bailarina nunca olvida su porte, incluso cuando ya no baila para nadie. El salón era un museo de su propia gloria. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas. Magdalena como Giselle en el Covent Garden, como Odette en La Scala, como la Bella Durmiente en el Teatro Mariinsky. En cada imagen, sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que ahora solo visitaba su rostro en sueños. Vitrinas de cristal exhibían zapatillas de punta firmadas, programas antiguos con las páginas amarillentas, críticas entusiastas recortadas de periódicos que ya no existían. Pero lo que más espacio ocupaba eran los trofeos. Docenas de copas de plata y oro, placas conmemorativas, medallas colgadas de listones descoloridos. Todos ellos brillaban bajo la luz de una única lámpara de araña, pulidos semanalmente por manos que ya nadie sostenía. Magdalena se detuvo frente a la ventana que daba al parque. Afuera podía ver a la familia Morrison decorando su abeto a través de las cortinas abiertas de su casa. Los niños saltaban de emoción mientras el padre colocaba la estrella en la punta. La madre reía, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta roja. Un dolor familiar se instaló en el pecho de Magdalena. No era envidia exactamente, sino algo más profundo, el reconocimiento de un idioma que alguna vez habló con fluidez y que ahora había olvidado. El idioma de la pertenencia. El timbre sonó. Magdalena no se movió. Sabía quién era. Era quien había sido durante las últimas 5 Navidades. Volvió a sonar, insistente. Cerró los ojos y esperó. Después de 1 minuto, escuchó pasos alejándose por el camino de grava. A través de la ventana vio una silueta joven que se perdía en la nieve. Una chica de unos 16 años con un abrigo azul y una bufanda que ondeaba al viento como una cinta de gimnasia rítmica. Sophie Brennan, la niña que quería aprender a bailar. Había comenzado 5 años atrás, cuando tenía 11. Tocaba la puerta cada Nochebuena con la misma petición, formulada con una cortesía que dolía por su sinceridad. Señorita Frost, mi abuela dice que usted fue la bailarina más grande del mundo. ¿Podría enseñarme aunque sea un solo paso? El primer año, Magdalena había gritado a través de la puerta, «¡No doy clases! ¡Déjame en paz!». El segundo año, simplemente ignoró el timbre hasta que la niña se fue. Para el tercer año ya esperaba la visita con una mezcla de dread y algo que no se atrevía a nombrar. Algo parecido a la anticipación, pero nunca abría la puerta. Magdalena se alejó de la ventana y caminó hacia el centro del salón, donde el suelo de parquet formaba un patrón de espiral que convergía en un círculo perfecto. Ese era el lugar donde solía practicar, donde había perfeccionado el fouetté en tournant que la hizo famosa, girando 32 veces sin detenerse, sin titubear, sin dudar. Ahora,
ese círculo estaba ocupado por una mesa baja de caoba, y sobre la mesa, cubierta con un paño de terciopelo negro, descansaba una caja de música. Magdalena no había tocado esa caja en más de 30 años. La había comprado en una tienda de antigüedades en Viena, en el invierno de 1944. Tenía 18 años y acababa de ser aceptada en el Ballet Imperial. Era Navidad y las calles estaban nevadas a pesar de la guerra que rugía en las afueras de la ciudad. Thomas la había acompañado ese día. Thomas. El nombre todavía tenía el poder de robarle el aliento. Había sido un soldado británico, un oficial joven, destinado en Viena durante una breve tregua diplomática. Se conocieron en un baile de Navidad organizado por la embajada, el tipo de evento que intentaba mantener la ilusión de normalidad mientras el mundo se derrumbaba. Magdalena había ido con su compañía de ballet, obligadas por su director a representar el espíritu de las artes o alguna frase grandilocuente similar. No quería estar allí. Estaba cansada, hambrienta, las raciones eran escasas incluso para bailarinas, y resentida por tener que sonreír para diplomáticos que pretendían no escuchar las sirenas antiaéreas. Pero entonces Thomas la sacó a bailar. No era un vals complicado. De hecho, él apenas sabía los pasos básicos. Pisó su vestido 2 veces, se disculpó profusamente y luego la hizo reír con una imitación terrible de su propio instructor de baile militar. Y cuando la música cambió a algo más lento, la sostuvo como si ella fuera lo único real en una habitación llena de fantasmas. «Compré algo para ti», le había dicho más tarde, mientras caminaban por las calles nevadas. Le entregó la caja de música. Era pequeña, del tamaño de un libro, hecha de madera de nogal con incrustaciones de nácar, que formaban la silueta de 2 bailarines eternamente suspendidos en un abrazo. Cuando la abrió, sonó un vals, el mismo vals que habían bailado esa noche. «Para que recuerdes», dijo Thomas, «que incluso en medio de la guerra existe la belleza, y que yo te encontré en ella». 3 semanas después, Thomas fue reasignado al frente. Le escribió cartas durante 6 meses. Ella guardaba cada una, leyéndolas entre ensayos, buscando en sus palabras la promesa de un futuro que ambos sabían era incierto. La última carta llegó en junio de 1945, escrita por el comandante de Thomas. Había muerto en Normandía, un día antes del armisticio de su sector. «Murió con valentía», decía la carta, como si esas palabras pudieran llenar el agujero que su ausencia había dejado. Magdalena no tocó la caja de música después de eso. La guardó, la cubrió y construyó su vida alrededor de ese silencio. Bailó con más ferocidad que nunca. Se convirtió en prima ballerina antes de los 23. Viajó por el mundo. Recibió ovaciones de pie en ciudades cuyos nombres apenas podía pronunciar. Acumuló trofeos como si fueran armadura contra el dolor. Pero nunca volvió a amar, nunca volvió a bailar con alguien de la forma en que bailó con Thomas esa Nochebuena en Viena. Y nunca, nunca abrió la caja de música. Ahora, en este salón silencioso, en otra Nochebuena décadas después, Magdalena se quedó de pie frente a la mesa. Afuera, escuchó villancicos cantados por un grupo de jóvenes que recorrían las casas del vecindario. Sus voces flotaban a través de las paredes como promesas que nunca le habían hecho a ella. Silent Night, Holy Night. Su mano tembló sobre el paño de terciopelo. No sabía por qué esta noche se sentía diferente. Quizás porque Sophie había crecido tanto que pronto dejaría de venir. Quizás porque Magdalena acababa de cumplir 78 años y los médicos le habían hablado de su corazón con un tono que no admitía optimismo. Quizás porque la soledad, después de tantos años, finalmente pesaba más que el orgullo. O quizás porque esta era la noche en que uno espera milagros
incluso cuando ha dejado de creer en ellos. Con un movimiento rápido, antes de que su valor la abandonara, Magdalena quitó el paño. La caja de música brilló bajo la luz de la araña. El nácar de los bailarines capturó la luz de las velas del candelabro cercano y pareció por un instante que se movían. Magdalena pasó sus dedos sobre la tapa. Las incrustaciones estaban frías, suaves. Podía ver las pequeñas imperfecciones en la madera donde el tiempo había dejado su marca, igual que en ella. «Para que recuerdes», había dicho Thomas. Pero ella nunca había olvidado. Ese era el problema. Con un suspiro que arrastraba décadas de silencio, Magdalena abrió la caja. El mecanismo estaba oxidado. Por un momento no pasó nada. Solo el silencio del salón, el crepitar distante de chimeneas en las casas vecinas, el suspiro del viento contra las ventanas. Y entonces, con un clic metálico que sonó como el corazón del tiempo mismo reiniciándose, la caja comenzó a tocar. El vals llenó el salón. No era fuerte. Las notas eran tenues, casi frágiles, como la voz de alguien que no ha hablado en años. Pero era inconfundible. El mismo vals, la misma melodía que Thomas había elegido para ella en una tienda de Viena mientras la nieve caía sobre una ciudad que pronto dejaría de existir como la conocían. Magdalena cerró los ojos. Y entonces sucedió algo imposible. La temperatura del salón cambió. El aire se volvió más cálido, cargado con el aroma de ponche de huevo y canela. Las luces de la araña parpadearon y luego se intensificaron, multiplicándose hasta que todo el salón brilló como si estuviera iluminado por cientos de velas. Magdalena abrió los ojos. El salón había cambiado. Las paredes ya no mostraban fotografías de su carrera, sino espejos dorados que reflejaban infinitas versiones de sí misma. El suelo de parquet brillaba como si acabara de ser pulido, y en el centro, donde antes estaba la mesa con la caja de música, ahora había un espacio vacío, un espacio perfecto para bailar. La música continuaba, pero ahora sonaba más fuerte, más clara, como si una orquesta completa hubiera aparecido en algún lugar invisible. Y entonces Magdalena la vio. En el umbral del salón, donde no había ninguna puerta momento antes, había una niña. No tenía más de 10 años. Llevaba un vestido blanco que brillaba con un resplandor propio, y en sus manos sostenía algo que hizo que el corazón de Magdalena se detuviera. Una versión en miniatura de la caja de música, idéntica, pero perfecta, sin las marcas del tiempo. La niña la miró con ojos que parecían contener todas las navidades que alguna vez existieron, y sonrió con una tristeza que no pertenecía a su rostro joven. «Buenas noches, señorita Frost», dijo con una voz que sonaba como campanas distantes. «He esperado mucho tiempo para bailar con usted». Magdalena quiso hablar, quiso preguntar quién era, qué estaba pasando, si estaba soñando o muriendo o perdiendo la cordura. Pero antes de que pudiera formar una sola palabra, el vals alcanzó su crescendo, y el mundo se disolvió en luz dorada y nieve que caía en reversa. Cuando la luz dorada se desvaneció, Magdalena ya no estaba en su salón. Estaba de pie en un vestíbulo que reconoció al instante, aunque no lo había visto en más de 60 años. El gran hall del Hotel Imperial de Viena, en la noche del 24 de diciembre de 1944. Las columnas de mármol blanco se elevaban hacia un techo pintado con querubines y nubes rosadas. Arañas de cristal colgaban como constelaciones capturadas, cada prisma refractando luz de velas en arcoíris que danzaban sobre las paredes. El suelo era un mosaico de mármol negro y dorado que creaba la ilusión de profundidad infinita. Y había gente, docenas de personas vestidas con la elegancia formal de la época, hombres en uniformes militares impecables o trajes de etiqueta,
mujeres con vestidos de seda y terciopelo en tonos profundos de esmeralda, rubí y zafiro. Reían, conversaban, sostenían copas de champán que brillaban como oro líquido. Una orquesta tocaba en el balcón superior. El mismo vals, siempre el mismo vals. Donde Magdalena comenzó, pero su propia voz la sorprendió. Sonaba más joven, más clara. Miró hacia abajo. Sus manos ya no eran las de una mujer de 78 años. La piel no estaba marcada por manchas de edad. Las venas no se asomaban azules bajo la superficie. Eran las manos de una bailarina de 18 años, fuertes y elegantes, con uñas cortas y dedos que recordaban cada posición del ballet clásico. Llevaba un vestido que había olvidado que poseía, terciopelo azul medianoche, con mangas largas y un escote modesto. El mismo vestido que había usado esa noche. El mismo que Thomas había dicho que hacía que sus ojos parecieran dos estrellas en el cielo de invierno más oscuro. «¿No es dónde?», dijo la voz de la niña detrás de ella. «¿Es cuándo?». Magdalena se giró. La niña del vestido blanco estaba allí, pero nadie más parecía verla. Los invitados caminaban alrededor de ella como si fuera aire, como si fuera un fantasma, o como si ellos lo fueran. «¿Qué está pasando?», preguntó Magdalena, y su voz tembló con algo entre miedo y asombro. «Estoy soñando. Estás recordando», respondió la niña. «Pero esta vez verás lo que no pudiste ver entonces, lo que nadie puede ver cuando es demasiado joven para comprender el precio de la alegría». La niña extendió su mano, pequeña, pero con una autoridad que no admitía negación. «Ven». «Demostraré». Magdalena tomó su mano. Era cálida, real, y por alguna razón ese simple contacto la hizo querer llorar. La niña la guió a través del salón. Pasaron junto a grupos de oficiales que discutían política con voces que intentaban sonar confiadas, pero traicionaban ansiedad. Junto a mujeres que reían demasiado fuerte para convencerse de que todo estaría bien. Junto a meseros que servían canapés con expresiones cuidadosamente neutrales, como si no supieran que en pocas semanas algunos de estos invitados estarían muertos. «Mira», dijo la niña, deteniéndose cerca de una columna. Magdalena siguió su mirada y se vio a sí misma. Allí, junto a la entrada del salón de baile, estaba su yo de 18 años. Se veía tan joven que casi no se reconoció. Su rostro carecía de las líneas que décadas de disciplina y dolor habían tallado. Sus ojos brillaban con una mezcla de aburrimiento, cansancio y algo más, hambre. No solo de comida, aunque eso también, las raciones habían sido terribles ese invierno, sino de vida, de algo real en medio de tanta actuación. Junto a ella estaban las otras bailarinas de su compañía, Katia, que moriría de tuberculosis 2 años después, Elena, que se casaría con un diplomático y desaparecería en América, y Irina, su mejor amiga, que Magdalena cerró los ojos. No quería pensar en Irina. «Sigue mirando», insistió la niña con gentileza. El joven Magdalena bostezó discretamente detrás de su mano enguantada. Katia le susurró algo que la hizo sonreír con desgana. Y entonces las puertas del salón se abrieron y entró un grupo de oficiales británicos. El corazón de Magdalena, tanto el de ahora como el de entonces, se detuvo, porque allí estaba Thomas. Tenía 24 años, alto, delgado, con el cabello castaño peinado hacia atrás y ojos grises que parecían ver demasiado. Llevaba su uniforme con una incomodidad que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Sus manos se movían nerviosamente en sus costados. Un tic que Magdalena había encontrado encantador entonces, y que ahora, viéndolo de nuevo, la hacía querer correr hacia él y advertirle que no fuera al frente, que se quedara, que sobreviviera. Pero esto era solo un recuerdo, un fantasma de tiempo. «Observa»,
susurró la niña. Magdalena observó. Vio cómo Thomas miraba a su alrededor del salón, claramente incómodo. Vio cómo su mirada se posó en ella, en la joven Magdalena, y cómo algo cambió en su expresión, como si acabara de ver la única cosa real en una habitación llena de ilusiones. Pero entonces la niña señaló hacia otra dirección. «Mira a quién dejó atrás». La escena cambió. No se disolvió ni se desvaneció. Simplemente se dobló, como si la realidad fuera una página que alguien estaba volteando. Y de repente, Magdalena ya no estaba en el Hotel Imperial. Estaba en una pequeña habitación en algún lugar de Londres. Una habitación de hospital, a juzgar por las paredes blancas y la cama estrecha de hierro en el centro. En la cama yacía una joven de unos 16 años. Tenía el mismo cabello castaño que Thomas, los mismos ojos grises, pero su piel era pálida como cera de vela. Tosía débilmente en un pañuelo que ya mostraba manchas de sangre. Junto a la cama, sosteniendo su mano, estaba un hombre mayor con el uniforme de teniente coronel. El padre de Thomas, se dio cuenta Magdalena. Nunca lo había conocido. Thomas murió antes de que pudieran hacer planes de presentaciones familiares. «Elizabeth», dijo el padre con voz quebrada, «Thomas vendrá a verte en cuanto pueda. Me lo prometió». «No mientas, papá», susurró la chica con una sonrisa triste que era idéntica a la de Thomas. «Sé que lo enviaron a Viena, a ese baile estúpido, para... ¿Cómo dijiste? ¿Representar a la corona?» El padre apretó su mano, pero no negó nada. «Él quería quedarse», continuó Elizabeth. «Lo sé. Vi cómo te miró cuando le dieron la orden. Quería decir que no. Pero tú le dijiste que yo estaría bien, que el doctor había dicho que era solo un resfriado malo». «Es solo un resfriado malo», insistió el padre, pero su voz carecía de convicción. Elizabeth cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Es Navidad, papá. Y él está en Viena bailando con extrañas, mientras yo... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Magdalena sintió como si alguien le hubiera vaciado los pulmones de aire. «No lo sabía», susurró. «Thomas nunca me dijo, nunca mencionó a una hermana, porque estaba tratando de ser valiente», dijo la niña, apareciendo junto a ella en la habitación del hospital. «Estaba tratando de hacer lo que le ordenaron, mantener la moral alta, actuar como si el mundo no se estuviera desmoronando, y en ese baile te encontró a ti, y por unas horas pudo olvidar que su hermana se estaba muriendo mientras él sonreía para diplomáticos». La escena cambió de nuevo. Ahora estaban de vuelta en el Hotel Imperial, pero en un momento posterior de la noche. Magdalena se vio a sí misma bailando con Thomas. Él había mejorado un poco sus pasos, o quizás simplemente había dejado de preocuparse por hacerlo perfecto. La sostenía cerca y ambos reían por algo que ella ya no podía recordar. Pero ahora, viéndose desde afuera, Magdalena podía ver lo que no había visto entonces, la tristeza que Thomas escondía detrás de su sonrisa, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando la sostenía. Como cada vez que la música pausaba, su mirada se desviaba hacia las ventanas, como si pudiera ver a través de ellas hasta Londres, hasta una habitación de hospital, hasta una hermana que se despedía de la vida mientras él elegía unas horas de felicidad robada. «Él te amó», dijo la niña. «Eso fue real, pero su amor costó algo, como todo amor verdadero». Su hermana, Magdalena apenas pudo pronunciar las palabras. ¿Sobrevivió? La niña negó con la cabeza. Murió 3 días después. El 27 de diciembre, Thomas recibió la noticia mientras estaba en el tren de regreso a su unidad. No llegó a tiempo para el funeral. Magdalena sintió que sus piernas cedían. Se apoyó contra la columna fantasma, aunque no estaba segura de si era realmente sólida o simplemente otro recuerdo. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó, y su voz sonó rota.
¿Para hacerme sentir culpable? ¿Para decirme que su felicidad conmigo costó la vida de su hermana? No, dijo la niña con una firmeza sorprendente, para mostrarte que cada momento de alegría en este mundo es posible porque alguien, en algún lugar, eligió darlo. Thomas eligió amarte sabiendo el precio. Su padre eligió enviarlo sabiendo que Elizabeth podría no sobrevivir. Tú elegiste amar a Thomas sabiendo que él podría no regresar de la guerra. La niña dio un paso más cerca. Pero tú, Magdalena Frost, has olvidado la segunda parte de ese intercambio. ¿Cuál parte? Que después de recibir un regalo así, tienes la obligación de pasarlo. Thomas no te amó para que guardaras ese amor en una caja de música durante 60 años. Te amó para que bailaras con la alegría que él te dio, para que la compartieras, para que la multiplicaras hasta que tocara a personas que nunca lo conocieron. La escena cambió una vez más. Ahora estaban de vuelta en el vestíbulo, pero la multitud había desaparecido. El salón estaba vacío, excepto por dos figuras, la joven Magdalena y Thomas, de pie cerca de las puertas principales. Afuera, la nieve caía en cascadas blancas. Thomas le estaba entregando algo, la caja de música. Para que recuerdes, dijo su voz, clara como si estuviera de pie junto a ella ahora, que incluso en medio de la guerra existe la belleza, y que yo te encontré en ella. La joven Magdalena tomó la caja con manos temblorosas. Thomas, yo... No, la interrumpió él gentilmente. No digas nada todavía, solo prométeme algo. ¿Qué? Que si no regreso, si lo peor sucede, no dejes de bailar. No guardes esta música solo para ti. Enséñale a alguien más. Pásala, porque esa es la única forma en que el amor sobrevive a la guerra, Magdalena, a través de las personas que tocamos. La joven Magdalena asintió, sin comprender realmente lo que él le estaba pidiendo, sin saber que en 6 meses él estaría muerto, sin saber que pasaría 60 años rompiendo esa promesa. Magdalena, la anciana atrapada en este recuerdo, sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Rompí mi promesa, susurró. No pasé la música, la guardé, la enterré con mi dolor. Sí, dijo la niña simplemente, pero aún no es demasiado tarde. El vals que había estado sonando todo este tiempo comenzó a desvanecerse. El Hotel Imperial empezó a disolverse como tinta en agua. Las columnas, las arañas, los fantasmas de personas que alguna vez vivieron y amaron y murieron, todo se desvaneció en niebla dorada. «Hay más que debes ver», dijo la niña, tomando nuevamente su mano. «Más que debes entender antes de que puedas elegir». «¿Elegir qué?», preguntó Magdalena. La niña la miró con esos ojos imposiblemente antiguos en un rostro imposiblemente joven. «Elegir cómo será tu último baile, Magdalena Frost, porque todos tenemos uno. La pregunta es, ¿bailarás sola aferrándote a un pasado que no puede sostenerte? ¿O bailarás con todos aquellos que esperan aprender los pasos que Thomas te enseñó?» Antes de que Magdalena pudiera responder, el mundo se disolvió completamente. Y cuando la luz regresó, estaba en otro lugar, otro tiempo. Un lugar que la haría enfrentar la verdad más dolorosa de todas. Cuando la niebla dorada se aclaró, Magdalena esperaba encontrarse en otro recuerdo lejano. Pero lo que vio la hizo retroceder con un grito ahogado. Estaba en su propia casa, en su salón, pero no el salón como existía esta noche, sino como había sido hace exactamente 5 años, en otra Nochebuena. Las cortinas estaban cerradas como siempre, los trofeos brillaban en sus vitrinas como siempre, pero había algo diferente en el aire, una tensión, una anticipación que Magdalena reconoció con horror creciente. Porque se veía a sí misma allí, sentada en su sillón de terciopelo junto a la chimenea apagada. Tenía 73 años en esta versión, pero su expresión era la misma que había llevado durante décadas, una máscara de indiferencia cuidadosamente construida sobre un océano de soledad. Y entonces sonó el timbre. El estómago de Magdalena se hundió.
sabía lo que venía. No, susurró, no me hagas ver esto. Debes verlo, dijo la niña con gentileza implacable, porque esta es la verdad que has estado evitando. Magdalena observó, incapaz de apartar la mirada, mientras su yo más joven, aunque no tanto, ignoraba el timbre. Una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente, escuchó una voz pequeña desde el otro lado de la puerta, una voz infantil que temblaba con nerviosismo y esperanza. «Señorita Frost, me llamo Sophie. Mi abuela, Irina Brennan, me dijo que usted fue la bailarina más grande del mundo. Yo quiero aprender a bailar como usted. Por favor, ¿podría enseñarme? Solo un paso. Solo uno». Magdalena sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Irina, su mejor amiga de la compañía de ballet. La única persona con quien había compartido todo. Sus sueños, sus miedos, las cartas de Thomas. Irina había estado allí cuando llegó la noticia de su muerte. Había sostenido a Magdalena mientras lloraba. Había intentado mantenerla conectada al mundo cuando Magdalena quería dejarse hundir en su dolor. Pero Magdalena la había apartado también, como había apartado a todos. No habían hablado en más de 30 años. «Irina», susurró Magdalena. Ella es la abuela de Sophie». «Era», corrigió la niña suavemente. «Irina murió hace 6 años. Cáncer. Pero antes de morir le habló a Sophie sobre ti, sobre la bailarina que alguna vez conoció, la que alguna vez fue su hermana en todo menos en sangre». En el recuerdo, la Magdalena de hace 5 años se levantó de su sillón y caminó hacia la puerta. Magdalena observó con horror mientras su yo pasado colocaba la mano en el picaporte. «Va a abrir», pensó con un destello de esperanza. «Recuerdo este momento diferente. Seguramente abrí...» Pero su mano se detuvo, y entonces, con un movimiento deliberado y cruel, su yo pasado giró el cerrojo. No para abrir la puerta, sino para asegurarse de que quedara cerrada. «Vete», dijo su voz a través de la madera, fría, final. «No doy clases, no molestes más». Del otro lado de la puerta hubo un silencio largo y terrible. Y entonces, tan débil que Magdalena apenas pudo escucharlo, vino el sonido de una niña llorando mientras se alejaba por el camino nevado. «No», dijo Magdalena sintiendo bilis en su garganta. «Yo no pude haber sido tan cruel». «¿No?». La niña la miró con ojos que contenían más tristeza de la que cualquier niño debería conocer. «Has sido así durante 60 años, Magdalena, rechazando a todos los que intentaban acercarse, construyendo murallas de trofeos y fotografías, viviendo con fantasmas porque los fantasmas no pueden abandonarte». La escena cambió sin aviso. Ahora estaban en un cementerio cubierto de nieve. Las lápidas se alzaban como dientes rotos en la boca del invierno. Magdalena reconoció el lugar. El cementerio de Saint Michael, a solo 3 millas de su casa. Vio a su yo de hace 6 años, de pie detrás de un árbol, escondida, y frente a una tumba recién cavada había un pequeño grupo de dolientes, una familia. Un hombre de mediana edad con lágrimas congeladas en sus mejillas. Una mujer que lo sostenía mientras temblaba, y una niña de unos 10 años con un abrigo azul demasiado grande para ella, sosteniendo un ramo de lirios blancos. «Sophie, el funeral de Irina», dijo Magdalena, y su voz se quebró. «Yo fui, pero me escondí. No pude enfrentarlos». «¿Por qué?», preguntó la niña. «Porque era una cobarde», susurró Magdalena. «Porque Irina intentó contactarme durante años, cartas, llamadas telefónicas, invitaciones a visitar a su familia, y yo nunca respondí. Nunca. Y cuando supe que estaba enferma, cuando supe que se estaba muriendo, aún así no fui, porque tendría que admitir lo que me había convertido. Tendría que enfrentar que había desperdiciado 60 años enterrando el amor en lugar de compartirlo».
En el recuerdo vio cómo el sacerdote terminaba sus palabras, vio cómo la familia echaba tierra sobre el ataúd, y vio cómo la pequeña Sophie se arrodilló junto a la tumba y susurró algo que el viento llevó hacia donde Magdalena escuchaba. Te prometo, abuela Irina, que aprenderé a bailar, te lo prometo. Encontraré a la señorita Frost y ella me enseñará como tú me dijiste, y bailaré por las dos. Magdalena, tanto la del recuerdo como la del presente, sintió algo rompiéndose dentro de su pecho. Algo que había estado congelado durante décadas finalmente comenzaba a derretirse, y el dolor era insoportable. Esa niña, dijo con voz estrangulada, ha estado tocando mi puerta cada Navidad durante 5 años, cumpliendo una promesa a su abuela muerta, y yo... Tú has cerrado la puerta en su cara, terminó la niña, una y otra vez. No por crueldad, Magdalena, por miedo. ¿Miedo a qué? La niña extendió su mano. Ven, te mostraré. La escena se disolvió nuevamente, y cuando se recompuso, Magdalena se encontró en un lugar que no esperaba. Una pequeña academia de danza en un barrio modesto de la ciudad. Las paredes eran de espejos manchados, el suelo de linóleo gastado. Pero había algo hermoso en su sencillez. Y allí, tomando una clase con una docena de otras niñas, estaba Sophie. Pero esta no era Sophie como Magdalena la conocía. Esta era una Sophie diferente, mayor. Tenía tal vez 20 años y bailaba con una gracia que hizo que el corazón de Magdalena se saltara un latido. No era perfecta, sus líneas no eran tan puras como las que Magdalena había logrado a esa edad. Su técnica necesitaba refinamiento, pero había algo en la forma en que se movía, algo en la pasión con la que atacaba cada paso, que era innegablemente brillante. ¿Qué es esto?, preguntó Magdalena. ¿El futuro? Un futuro posible, dijo la niña. El que pudo haber sido si hubieras abierto tu puerta hace 5 años, si hubieras enseñado a Sophie, aunque fuera un solo paso, un solo vals. Magdalena observó mientras Sophie ejecutaba una serie de giros. No eran perfectos, pero eran hermosos. Y en su rostro había una alegría que Magdalena reconoció porque alguna vez la había sentido. La alegría pura de bailar, no para audiencias o trofeos, sino porque el cuerpo y el espíritu exigen expresión. Ella tiene talento, susurró Magdalena. Más que eso, dijo la niña, tiene el don que tú tenías, la capacidad de hacer que las personas sientan algo cuando baila, de contar una historia con su cuerpo, de tocar corazones. La escena avanzó. Ahora Sophie estaba en un escenario, actuando ante una audiencia pequeña pero apreciativa. Su familia estaba en primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Bailaba un solo que ella misma había coreografiado, una pieza sobre pérdida y recuerdo que hizo que Magdalena tuviera que apartar la mirada porque dolía demasiado ver su propia historia reflejada en los movimientos de otra persona. Cuando la pieza terminó, Sophie hizo una reverencia, y entonces hizo algo extraño. Miró hacia un asiento vacío en la audiencia y susurró lo suficientemente alto para que el micrófono de escenario lo captara. Este era para ti, abuela Irina, y para la señorita Frost. Donde quiera que esté, les prometí que bailaría. La imagen se congeló y entonces se agrietó como un espejo rompiéndose. ¿Qué? Comenzó Magdalena. Este futuro ya no es posible, dijo la niña. Y por primera vez su voz contenía algo como enojo, porque tú no abriste tu puerta, porque Sophie, después de 5 años de rechazo, finalmente se rindió, no solo contigo, con el baile mismo. La escena cambió a algo que hizo que Magdalena cayera de rodillas. Era su salón nuevamente, pero era esta noche, la noche actual. Y en el camino de entrada, alejándose por última vez, estaba Sophie de 16 años. Pero esta vez Magdalena pudo ver su rostro, y lo que vio allí fue la muerte de un sueño. Sophie no lloraba. Eso habría sido mejor.
En cambio, su expresión era de resignación vacía. La expresión de alguien que finalmente ha aceptado que algunas puertas nunca se abrirán, que algunos sueños están destinados a morir. Mañana, dijo la niña suavemente, Sophie tirará sus zapatillas de danza a la basura. Le dirá a su madre que quiere estudiar contabilidad, algo práctico, algo que no requiera esperanza. No, Magdalena negó con la cabeza violentamente. No, ella no puede. Es demasiado talentosa. El talento no importa sin alguien que crea en él, dijo la niña. Tú lo sabes. Alguien creyó en ti una vez. Tu primer maestro, el que vio algo especial en una niña pobre del East End de Londres. El que le dijo a tus padres que serías una bailarina incluso cuando ellos pensaban que era una fantasía ridícula. Magdalena cerró los ojos. Había olvidado eso. ¿O había elegido olvidarlo? El profesor Dimitrov, un inmigrante ruso que daba clases gratuitas en el sótano de una iglesia. Había visto a Magdalena caminando por la calle, había notado cómo sus pies naturalmente caían en una versión infantil de quinta posición, y la había detenido. Tú bailas incluso cuando caminas, le había dicho con su grueso acento. Ven, te enseñaré a hacerlo con propósito. Él nunca cobró a su familia. Les había dado uniformes viejos de otras estudiantes. Cuando Magdalena mostró promesa real, la había recomendado personalmente para la escuela del ballet imperial, escribiendo cartas apasionadas sobre su potencial. Había muerto un año después, antes de verla triunfar. Pero sin él, ella nunca habría bailado en absoluto. Yo debí ser eso para Sophie, susurró Magdalena. Debí ser su profesor Dimitrov. Sí, dijo la niña simplemente, pero elegiste ser un mausoleo en su lugar, un museo de tu propia gloria, y ahora otro sueño morirá porque no pudiste abrir una puerta. Magdalena levantó la vista con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Es demasiado tarde? Dime que no es demasiado tarde. La niña la miró largamente. Esa es la pregunta que debes responder tú misma, Magdalena Frost. ¿Es demasiado tarde para ti, para tu alma, para tu promesa a Thomas? Extendió su mano una vez más. Hay una cosa más que debes ver. El futuro que te espera si continúas por este camino. Magdalena no quería ver más, pero tomó la mano de la niña de todos modos. La escena cambió por última vez. Estaba en su salón nuevamente, pero todo estaba cubierto de polvo. Los trofeos estaban opacos. Las fotografías habían comenzado a desvanecerse. Y en el sillón junto a la chimenea, cubierta con una manta, había una figura que Magdalena reconoció con horror escalofriante. Era ella misma, pero no en el presente, en el futuro cercano. Su yo futuro estaba inmóvil, demasiado inmóvil. Y junto a la silla había paramédicos y policías que hablaban en voz baja sobre muerte natural, y ha estado sola por días antes de que alguien notara. No, susurró Magdalena. Morirás sola, dijo la niña sin inflexión. En 3 años. Tu corazón finalmente se rendirá, cansado de latir sin propósito. Morirás en Nochebuena, irónicamente, y cuando encuentren tu cuerpo, también encontrarán esto. Señaló hacia la mesa donde estaba la caja de música. En esta versión futura, alguien había colocado una nota junto a ella. Magdalena leyó las palabras con voz temblorosa. A quien encuentre esto, por favor, destruyan esta caja. No tiene significado para nadie, como yo. Esa es la elección que has estado haciendo, dijo la niña. Morir lentamente mientras estás viva, destruir el regalo que Thomas te dio, romper la promesa que le hiciste. Magdalena cayó de rodillas sobre el suelo polvoriento de su futuro muerto. ¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer. La niña se arrodilló junto a ella, y por primera vez sonrió. Era una sonrisa de infinita compasión y antiguo conocimiento. Ya sabes qué hacer, Magdalena. Lo has sabido todo el tiempo.
Solo tienes que encontrar el coraje que alguna vez tuviste cuando eras joven. El coraje de bailar, incluso cuando el mundo se está desmoronando. El coraje de amar incluso cuando el amor puede acabar en pérdida. Colocó sus pequeñas manos en las mejillas de Magdalena, obligándola a mirarla a los ojos. Tomás te dio un vals. Irina te dio amistad. El profesor Dimitrov te dio tu primer paso. Y Sofía te está dando una última oportunidad de hacer que todo eso signifique algo. Una última oportunidad de bailar no para fantasmas, sino para el futuro. Pero tengo miedo, admitió Magdalena. Tengo miedo de abrir mi corazón y perder nuevamente. Lo sé, dijo la niña gentilmente, pero aquí está el secreto que aún no has aprendido. Ya has perdido. Has estado perdiendo durante 60 años. La única pregunta es si morirás habiendo perdido todo o si morirás habiendo dado todo lo que te queda. La niña se puso de pie y extendió su mano por última vez. Es hora de volver, Magdalena Frost. Es hora de despertar. Y entonces deberás elegir cómo será tu último baile. Magdalena tomó su mano, y el mundo se disolvió en luz cegadora. Magdalena despertó con un jadeo, como alguien que emerge de aguas profundas después de estar bajo demasiado tiempo. Estaba en su salón real, no una versión fantasmal del pasado o futuro. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de terciopelo, pintando rayas doradas sobre el suelo de parquet. Las motas de polvo bailaban en los rayos de sol como diminutas bailarinas suspendidas en el aire. Era el día de Navidad. Magdalena se encontró sentada en el suelo, con la espalda contra el sillón de terciopelo. La caja de música estaba frente a ella sobre la mesa, su tapa abierta pero silenciosa ahora. A su alrededor, todo estaba exactamente como había estado la noche anterior. Los trofeos en sus vitrinas, las fotografías en las paredes, los años de soledad cuidadosamente preservados como artefactos en un museo que nadie visitaba. Pero algo había cambiado. Ella había cambiado. Magdalena se puso de pie lentamente, sintiendo cada uno de sus 78 años en sus articulaciones, pero también sintiendo algo más, una claridad que no había experimentado en décadas, como si algo que había estado nublado finalmente se hubiera despejado. Había sido un sueño, una alucinación causada por un corazón cansado y demasiada soledad. Entonces vio algo que hizo que su respiración se detuviera. En el suelo, junto a la mesa, había una pequeña huella, del tamaño de un pie de niña. Brillaba con una luz tenue que se desvanecía incluso mientras la observaba, como escarcha derritiéndose bajo el sol de la mañana. «Gracias», susurró Magdalena a la habitación vacía, a la niña que ya no estaba, al espíritu de la Navidad o el fantasma del tiempo o lo que sea que había sido esa visitante misteriosa. «Gracias por mostrarme». Se acercó a la ventana y apartó las cortinas por primera vez en meses. La luz del día invadió el salón, iluminando cada rincón, revelando el polvo que había estado ignorando, la decadencia que había estado negando. Pero también reveló algo más. El parque cubierto de nieve fresca, los árboles de Navidad iluminados en las ventanas de sus vecinos, los niños jugando con sus regalos nuevos, las familias reunidas. El mundo seguía girando, la vida continuaba, y ella había estado observando desde las sombras durante demasiado tiempo. Magdalena miró su reloj. Eran las 8 de la mañana. Sofía probablemente aún estaba en casa, tal vez abriendo regalos con su familia. Tal vez ya había tomado la decisión de renunciar a su sueño. «No es demasiado tarde», se dijo Magdalena a sí misma, repitiendo las palabras de la niña como un mantra. «Nunca es demasiado tarde mientras aún estemos respirando». Pero, ¿qué podía hacer? ¿Simplemente ir a tocar a la puerta de Sofía en la mañana de Navidad y decir «he cambiado de opinión»?
Después de 5 años de rechazo, ¿por qué la niña debería creerle? Sus ojos cayeron sobre la caja de música, y entonces supo exactamente qué hacer. 2 horas después, Magdalena estaba de pie frente a una casa modesta en Maple Street, a 3 millas de su mansión. Llevaba su mejor abrigo de lana, el negro con botones de nácar que no había usado en años. Su cabello plateado estaba peinado en un moño elegante, y en sus manos, envuelta cuidadosamente en papel dorado, llevaba la caja de música. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría escucharse desde dentro de la casa. Había caminado 3 millas en la nieve porque no tenía auto. ¿Para qué, cuando nunca iba a ningún lado? Y sus pies le dolían, pero era un dolor bueno, un dolor que significaba que estaba viva, que estaba moviéndose. Antes de que pudiera convencerse de dar la vuelta y huir, tocó el timbre. Hubo voces dentro, pasos. Y entonces la puerta se abrió. Un hombre de unos 40 años estaba de pie allí, con un suéter navideño ridículo, con un reno bordado. Por un momento solo la miró con confusión. Pero entonces algo hizo clic en su expresión. «¿Señorita Frost?», preguntó con incredulidad. «Señor Brennan», dijo Magdalena, y su voz tembló solo ligeramente. «Lamento presentarme sin avisar en la mañana de Navidad, pero vine a ver a Sophie. Si ella todavía quiere, me gustaría enseñarle a bailar». El hombre parpadeó. 2 veces, 3 veces, como si estuviera tratando de procesar algo que no podía ser real. Sophie ha estado... Ella ha tocado su puerta durante 5 años. «Lo sé», dijo Magdalena suavemente, «y estuve equivocada al no abrir, cada vez. Pero si no es demasiado tarde, si ella aún está interesada...» «Sophie», el hombre gritó por encima de su hombro tan repentinamente que Magdalena dio un pequeño salto. «Sophie, ven aquí ahora». Hubo el sonido de pies corriendo por las escaleras, y entonces apareció Sophie, todavía en pijama, con el cabello despeinado y confusión en su rostro. «¿Qué pasa, papá? Estaba a punto de...» Se detuvo. Sus ojos se posaron en Magdalena. Por un momento no hubo reconocimiento, pero entonces se ensancharon, y Magdalena vio pasar un caleidoscopio de emociones por su rostro. Sorpresa, incredulidad, esperanza cautelosa y finalmente dolor. «Tú», dijo Sophie, y su voz era más fría de lo que Magdalena había anticipado. «Tú eres la señorita Frost». «Sí», dijo Magdalena, «y tú eres Sophie Brennan, la nieta de Irina». Al mencionar ese nombre, algo en el rostro de Sophie se agrietó. «¿Conociste a mi abuela?» «Ella era mi mejor amiga», dijo Magdalena, y tuvo que parpadear para contener las lágrimas. «Hace mucho tiempo, y la traicioné al alejarme de ella, así como te he traicionado a ti al cerrar mi puerta todos estos años». Sophie cruzó sus brazos sobre su pecho. Era un gesto defensivo, protector. «¿Por qué estás aquí ahora?» Era una buena pregunta, una pregunta justa. Magdalena extendió el paquete envuelto. «Porque anoche recibí una visita. O tal vez fue un sueño. O tal vez fue simplemente mi conciencia finalmente despertando después de 60 años de sueño. Pero me mostró algo que había olvidado, que el amor no es algo que guardamos, es algo que damos. Y tu abuela me amó lo suficiente como para hablarle a su nieta sobre mí, incluso cuando yo no merecía ser recordada. Y tú me amaste lo suficiente como para tocar mi puerta 5 veces, incluso cuando te rechacé cada una. Y creo que es hora de que yo finalmente devuelva ese amor». Sophie miró el paquete, pero no lo tomó. «No quiero tu lástima». «No es lástima», dijo Magdalena firmemente, «es deuda, es gratitud, es... perdón, espero. Pero más que nada es una promesa que le hice a alguien hace mucho tiempo y que rompí durante 60 años, la promesa de pasar la música». Lentamente, Sophie tomó el paquete.
Sus dedos temblaban mientras retiraba el papel dorado. Cuando vio la caja de música, su respiración se cortó. «Es hermosa», susurró. «Fue un regalo», dijo Magdalena. «Del hombre que amé. Me la dio en otra Nochebuena, hace mucho tiempo, y me hizo prometer que si él no regresaba de la guerra, yo no dejaría de bailar, que pasaría la música a otros. Pero cuando él murió, guardé esta caja y la guardé a ella también. Por 60 años, hasta anoche». Sophie abrió la caja. La melodía comenzó a tocar, delicada y clara, llenando el aire frío de la mañana con su vals atemporal. «El vals de Viena», dijo Sophie suavemente. «Mi abuela me habló de esto. Dijo que tú y ella solían bailarlo juntas, cuando eran jóvenes». Las lágrimas finalmente se desbordaron de los ojos de Magdalena. «Lo hacíamos. Tu abuela era una bailarina maravillosa, ¿sabes? No tan técnica como yo, pero tenía algo más importante. Tenía alma. Y cuando bailábamos juntas, era como si pudiéramos hacer que el mundo desapareciera por un momento. Solo existíamos nosotras y la música». Sophie cerró la caja, silenciando el vals. Miró a Magdalena con ojos que eran demasiado viejos para sus 16 años. Ojos que habían conocido la decepción. «¿Por qué debería creerte?», preguntó. «Has rechazado mi puerta 5 veces. ¿Qué ha cambiado?». Magdalena tomó una respiración profunda. «Porque finalmente me di cuenta de que estoy muriendo, no solo mi cuerpo, aunque eso también, sino mi alma. He estado muriendo por 60 años, poco a poco, encerrándome en un mausoleo de trofeos y recuerdos. Y anoche me mostraron lo que sucedería si continuaba. Moriría sola en Nochebuena, habiendo desperdiciado el regalo que me dieron, habiendo roto mi promesa, habiendo dejado que otro sueño muera por mi cobardía». Se arrodilló sobre la nieve húmeda, sin importarle que arruinara su abrigo bueno, sin importarle que sus rodillas protestaran. Tomó las manos de Sophie entre las suyas. «Sophie Brennan, te estoy pidiendo perdón. Y te estoy pidiendo que me des una oportunidad de hacer las cosas bien. No por lástima, no por obligación, sino porque vi cómo bailas y tienes un don que tu abuela reconoció, un don que merece ser cultivado, y porque he pasado 60 años siendo egoísta y me gustaría pasar el tiempo que me queda siendo generosa». Sophie miró a esta anciana arrodillada en su puerta. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Iba a renunciar», admitió en voz baja. «Después de anoche, cuando cerraste tu puerta por 5ª vez, decidí que era una señal, que estaba persiguiendo algo imposible, que debería ser práctica». «No», dijo Magdalena con fiereza, «no renuncies. Por favor, no por mí, no por tu abuela, sino por ti misma. Porque bailar no es algo que eliges, es algo que eres, y renunciar a ello es renunciar a una parte de tu alma». El padre de Sophie se aclaró la garganta. Magdalena había olvidado que estaba allí. «Sophie, cariño, es tu decisión. Pero tu abuela habría querido que aprovecharas esta oportunidad». Sophie miró la caja de música en sus manos, luego miró a su padre, luego finalmente miró a Magdalena. «Una clase», dijo, «me darás una clase, y después de eso decidiré si regreso». Magdalena sintió algo expandirse en su pecho, algo que no había sentido en décadas: esperanza. «Una clase», aceptó, levantándose con dificultad. «Pero te advierto, soy una maestra exigente. Te haré trabajar más duro de lo que has trabajado en tu vida». Por primera vez, Sophie sonrió. Era una sonrisa pequeña, cautelosa, pero real. «Mi abuela me advirtió sobre eso también». 3 horas después, Magdalena estaba de pie en el centro de su salón transformado. Había empujado todos los muebles contra las paredes, dejando el círculo de parquet en el centro completamente vacío. Había abierto todas las cortinas, permitiendo que la luz de la tarde inundara el espacio.
Había encendido cada vela del candelabro, creando un resplandor cálido que competía con la luz del sol. Y había invitado no solo a Sophie, sino a toda su familia. El señor Brennan estaba allí con su esposa, María, quien sostenía a un bebé que Magdalena no sabía que existía. También había llegado la familia Morrison de al lado, intrigados por la actividad inusual en la casa Frost, y la viuda Chen, de 3 casas más abajo, quien había intentado ser amable con Magdalena durante años y siempre había sido rechazada. En total, había 15 personas abarrotadas en su salón. 15 personas que transformaban su mausoleo en algo vivo. «Señoras y señores», dijo Magdalena, y su voz tembló solo un poco. «Bienvenidos a mi hogar. Sé que esto es inusual. Sé que no he sido una buena vecina. De hecho, he sido una vecina terrible. Pero hoy es Navidad, y me han recordado que la Navidad es un momento para segundas oportunidades». Sophie estaba de pie en el centro del salón, vestida con leotardo negro y una falda de práctica que María había improvisado con una bufanda. Se veía nerviosa pero emocionada. Magdalena caminó hacia la caja de música, que ahora descansaba sobre el mantel de la chimenea. La abrió y el vals llenó el salón. «Este», dijo Magdalena, «es el vals de Viena. Me lo enseñó alguien que amé hace mucho tiempo. Y hoy lo compartiré con todos ustedes, porque he aprendido que la música, como el amor, solo tiene significado cuando se comparte». Se volvió hacia Sophie. «Ven, niña, te enseñaré los pasos básicos. Y luego, si estás dispuesta, bailaremos juntas». Sophie se acercó y Magdalena le mostró la posición de los pies. Primera posición, segunda, tercera, los fundamentos sobre los cuales se construye todo ballet. «La danza», dijo Magdalena mientras corregía gentilmente la postura de Sophie, «no se trata de perfección, se trata de verdad. Se trata de permitir que tu cuerpo cuente historias que las palabras no pueden. Tu abuela sabía esto. Y tú también lo sabes, aunque todavía estás aprendiendo a confiar en ello». Tomó las manos de Sophie y la guió a través de los pasos básicos del vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El ritmo eterno del vals vienés. Sophie tropezó al principio, autoconsciente por la audiencia, pero Magdalena susurró: «No les bailes a ellos, baila para ti, baila porque no puedes evitarlo». Y lentamente, Sophie comenzó a relajarse. Sus movimientos se volvieron más fluidos. Y aunque su técnica era cruda, había algo en la forma en que se movía que era innegablemente hermoso. Magdalena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras bailaba con esta niña que había rechazado tantas veces, porque en sus movimientos veía ecos de Irina, ecos de su yo más joven, ecos de todas las bailarinas que alguna vez vivieron y amaron y bailaron a pesar de que el mundo intentaba detenerlas. «¿Ves?», susurró Magdalena. «Eres una bailarina. Siempre lo has sido». La canción alcanzó su crescendo, y Magdalena hizo algo que no había hecho en décadas. Levantó a Sophie en un levantamiento simple, sosteniéndola en el aire por un momento antes de bajarla suavemente. La audiencia improvisada estalló en aplausos. Sophie se rió sin aliento y radiante. «Eso fue un levantamiento», confirmó Magdalena. «Uno simple, pero es un comienzo, y eso es todo lo que necesitamos, un comienzo». El señor Brennan se acercó, limpiándose los ojos. «Señorita Frost, yo no sé qué decir. Esto significa todo para Sophie. Significa todo para mí también», dijo Magdalena honestamente, «más de lo que puedo expresar». María, la esposa del señor Brennan, dio un paso adelante con el bebé. ¿Podrías enseñarnos a todos? Solo algo simple, para Navidad». Magdalena miró a las personas reunidas en su salón. Estas personas que había ignorado durante años. Estas personas que habían seguido siendo amables a pesar de su frialdad. «Me encantaría», dijo.
Y así, en esa tarde de Navidad, Magdalena Frost enseñó el vals a 3 generaciones. Enseñó al señor Brennan cómo sostener a su esposa apropiadamente. Enseñó a los niños Morrison cómo hacer reverencias correctas. Enseñó a la viuda Chen cómo mover sus manos con gracia a pesar de la artritis. Y bailó. Por primera vez en 60 años, bailó no en soledad, sino en comunidad. No era perfecto. Los niños tropezaban. El señor Brennan pisó a su esposa 2 veces. La caja de música tuvo que ser rebobinada una docena de veces, pero era hermoso, era vida, era amor en movimiento. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el salón en tonos dorados y rosados, Magdalena se encontró bailando con Sophie una vez más. La niña había mejorado notablemente en solo unas horas, absorbiendo cada corrección, cada sugerencia. ¿Vendrás mañana?, preguntó Sophie mientras giraban. ¿Para otra clase? Magdalena sonrió. Vendré todos los días, si me lo permites. Tengo 60 años de lecciones que compensar. ¿Y la caja de música?, preguntó Sophie. ¿Me la quedas dando de verdad? Magdalena miró hacia la caja sobre el mantel. Pensó en Thomas, pensó en la promesa que le había hecho. Pensó en 60 años de mantener esa promesa cerrada en una caja, en silencio, en oscuridad. Sí, dijo, pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando seas mayor, cuando hayas aprendido todo lo que puedo enseñarte, la pases a otra persona. Alguien que necesite recordar que incluso en medio de la oscuridad existe la belleza, que incluso cuando el mundo se está desmoronando, existe el amor, y que cada último baile es también un primer baile para alguien más. Sophie asintió solemnemente. Lo prometo. La canción terminó, todos los reunidos aplaudieron nuevamente. Y cuando Magdalena hizo su reverencia, una reverencia perfecta, a pesar de sus rodillas artríticas, a pesar de sus 78 años, sintió algo que no había sentido desde que Thomas murió. Se sintió completa. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que se intercambiaron abrazos y planes para futuras lecciones, después de que se prometiera té y galletas la próxima semana, Magdalena se quedó sola en su salón una vez más. Pero no se sentía sola. Los muebles todavía estaban empujados contra las paredes, dejando el círculo de parquet expuesto. Las velas todavía brillaban suavemente. Y aunque la caja de música ahora estaba en posesión de Sophie, Magdalena todavía podía escuchar el vals tocando en su memoria. Caminó hacia el centro del salón y lentamente comenzó a bailar. No había música excepto la que llevaba en su corazón. No había pareja excepto la memoria de todas las personas que alguna vez había amado. Pero bailó de todos modos. Bailó por Thomas, quien le dio la música. Bailó por Irina, quien le dio amistad. Bailó por el profesor Dimitrov, quien le dio su primer paso. Bailó por Sophie, quien le dio una última oportunidad de mantener su promesa. Y bailó por sí misma, por la niña que una vez fue, por la mujer en la que se había convertido, y por la anciana que finalmente había aprendido que los últimos bailes no son finales en absoluto. Son simplemente el comienzo del siguiente. Mientras giraba lentamente en su salón, ahora lleno de luz, Magdalena sintió una presencia. Abrió sus ojos y por un momento creyó ver figuras bailando con ella. Fantasmas de bailarines pasados, o tal vez ángeles, o tal vez simplemente las sombras proyectadas por las velas. Y entre ellas vio a la niña del vestido blanco. Sonreía, y en su sonrisa había aprobación y alegría, y algo como orgullo. «Gracias», susurró Magdalena, «por mostrarme el camino de regreso». La niña inclinó su cabeza en una pequeña reverencia, y entonces, como humo, se desvaneció. Magdalena completó su giro y se detuvo, de pie en el centro de su salón con los brazos extendidos, el pecho elevado, la barbilla levantada,
una bailarina en su última reverencia, excepto que no era su última, porque mañana Sophie vendría para otra lección, y pasado mañana, otra. Y cada día después de eso sería otra oportunidad de pasar la música, de cumplir su promesa, de transformar sus últimos años no en un final, sino en un legado. Afuera, la nieve comenzó a caer nuevamente, suave y silenciosa. Las luces de Navidad brillaban en las ventanas de sus vecinos, y por primera vez en 60 años, Magdalena Frost no las miró con amargura o soledad, las miró con esperanza. Porque había redescubierto la verdad más simple y profunda de todas, que el amor no termina cuando lo damos, se multiplica, que la música no muere cuando la compartimos, perdura, y que nunca, nunca es demasiado tarde para un primer paso, o para un último baile que en realidad es solo el comienzo del siguiente.